Está evolucionando. Los bancos centrales se están adaptando cada vez más. Hubo mucho crecimiento a partir de Basilea, a partir de la crisis subprime. ¿Sí? La crisis del 2008, 2007, 2006, 2008 trajo un fuerte cambio regulatorio. Eso dio lugar a lo que es Basilea III, que se va a poner ahora en marcha en estos años por delante, los próximos 2 o 3 años. Y entonces lo que pasó a partir de ahí es que hubo mucho empuje de los bancos centrales para adaptar la normativa y preparar la hoja de ruta hacia Basilea III. Entonces hay mucha normativa en el marco financiero, particularmente, hay mucha normativa nueva que se está incorporando, que obviamente a los bancos les implica un esfuerzo tremendo porque tienen que, en muchos casos, cambiar hasta los sistemas de información y de gestión de la información para poder eventualmente identificar si de acuerdo a esa nueva normativa cómo están en materia de riesgos. Pero lo bueno es que la disciplina también ha evolucionado, no solamente quienes escriben la norma, sino quienes capacitamos y los mismos profesionales ya van de alguna manera avanzando mucho en su conocimiento de las mejores prácticas para mantenerse a tiro con esta nueva normativa. Pero hay un flujo de normativa muy importante que apareció en estos años producto de la última crisis y que lleva a un ayornamiento de toda la práctica de la disciplina financiera. Hay toda una evolución. En el sector corporativo se ve menos. El sector corporativo en ese sentido, al no tener atrás un ente regulador que esté empujando la norma, una norma o algún tipo de norma, hace que las corporaciones tomen la gestión de riesgo más como una bandera propia eventualmente, porque alguien lo toma el concepto porque le parece que vale la pena hacerlo, que está bueno que sea así. O sea, es bueno que de alguna manera la alta gerencia de las compañías adopte estas buenas prácticas prudentes como parte del buen hacer dentro de las empresas, pero no lo hacen desde la necesidad de un ente regulador atrás. Lo bueno es que está aprendiendo cada vez más. O sea, las empresas de a poco van incorporando, así como incorporaron la responsabilidad social y la sustentabilidad como principios básicos, como pilares básicos de la gestión cotidiana, sin que atrás hubiera necesariamente alguien que estuviera exigiéndoselos. Bueno, de a poco van creciendo más en la cultura de la gestión de riesgos. Pasa que la gestión de riesgos tiene justamente como esto de las medidas prudentes, de alguna manera es una invitación a la prudencia en las corporaciones, también eso implica que hay que ser prudente a la hora de tomar riesgos. Entonces siempre hay una reticencia interna dentro de los ámbitos empresarios a decir, bueno, si yo tengo que tomar menos riesgo y eso me limita la rentabilidad, soy medio renuente, pero es como todo. Uno no maneja, si bien puede ser muy divertido, manejar a 150 kilómetros por hora por la Rambla, va a ser complicado. Entonces, en algún momento la prudencia tiene que primar por sobre ese tipo de deseo de generar rentabilidad a todo costo. Entonces, de a poco las organizaciones van adquiriendo prudencia y con esa mayor sabiduría en el manejo prudente de sus operaciones van incorporando la gestión de riesgo. Entonces, desde ese lugar no hay regulación que lo exija, pero sí hay una tendencia creciente a que las empresas van incorporando la gestión de riesgos como algo deseable. Y por eso nuestra certificación en gestión de riesgos no financieros apunta justamente a buscar esos profesionales que están deseando dentro de las corporaciones incorporar este tipo de visión. Se tienen que preparar, y como se vienen preparando hasta ahora, o sea, tienen que ir adecuando sus sistemas, por un lado, eso requiere toda una transformación importante en cuanto a infraestructura, muchos cambios de infraestructura en muchas entidades, sobre todo las más chicas, ¿sí? Entidades, bancos que ya tienen, por ejemplo, casas matrices en Europa, están más adaptados porque sus procesos los tienen más implementados, eventualmente porque se los exige la casa matriz, porque tienen regulaciones más avanzadas ya en Europa. Los bancos locales, por ejemplo, pensando en bancos, ¿no? Los bancos locales tienen
que hacer un catch-up un poquito más agresivo. ¿Por qué? Porque el único que les va corriendo de alguna manera la vara es el Banco Central cuando les sube las condiciones. Entonces eso lleva un cambio de infraestructura a veces importante inclusive. Y por otro lado, tienen que darse dos cambios. Uno es el cambio desde el profesionalismo de los que hacen la gestión de riesgos. Hoy por hoy, los profesionales de gestión de riesgos aplican la norma, se preocupan por el compliance con el regulador, pero no necesariamente todos, si no quiero hablar de porcentajes, pero no necesariamente todos, están lo suficientemente capacitados y entrenados como para tomar, al hablar de tú a tú con el regulador y eventualmente plantear al regulador cuando la regulación o es abusiva o se queda corta. En muchos casos, el regulador lo que hace es trata de poner una norma que más o menos le quepa a todos los zapatos. Ahora, en toda regulación hay un principio de dimensionamiento de la regulación que se llama el principio de proporcionalidad. La norma establece un piso, pero después cada entidad financiera debería adecuar ese piso de acuerdo a su escala, a su complejidad de operaciones, etc. Y si uno no está bien formado en gestión de riesgos y se limita al compliance, puede ser que esté subdimensionando su capacidad de mitigar los riesgos, porque se adapta solamente al piso que le impone el Banco Central. Y a veces pasa que los pisos que ponen los bancos centrales pueden ser excesivos respecto de ese dimensionamiento adecuado que debería tener la entidad financiera. Para poder determinar cuánto es lo adecuado hay que saber. Entonces es importante que la gente esté más capacitada, esté más empapada en las mejores prácticas de gestión de riesgo para poder determinar cuánto es lo adecuado. Si lo adecuado está por arriba de lo que exige la normativa, entonces uno debería inclusive a lo que le pone la normativa ir un poquito más. Si lo adecuado está por debajo de la normativa, tendría que poder tener los argumentos para poder ir al Banco Central y decirle, miren, hay que corregir la norma porque para toda nuestra escala de bancos, lo que ustedes pusieron como piso es excesivo para lo que sería lo adecuado. Deberíamos revisar la normativa para abajo. Pero para eso hace falta un diálogo de gente muy calificada y está faltando ese tipo de calificación en general en el mercado. Entonces lo que estamos queriendo es que hacer converger a los profesionales del mercado a un nivel de manejo de la cosa que haga que esto pueda evolucionar. Y por último, lo que hace falta es un cambio de cultura. ¿Sí? Infraestructura, conocimiento de la profesionalización y cambio cultural. Las organizaciones en general no están preparadas para estos cambios culturales, por lo que te comenté anteriormente. Los riesgos suelen ser competidores de las áreas de negocios. No competidores en el sentido que compitan por algo, digamos, pero sí es un balance, es un contrapeso que se le pone a las áreas de negocios. ¿Para qué? Para evitar esto que planteamos hace un rato, que las empresas absorban demasiado riesgo y como un barco, en lugar simplemente de oscilar un poco, se la dé y se dé vuelta y se hunda. Eso es visto desde las áreas de negocios a veces como, el problema de la máquina de impedir, vamos a poner de alguna manera. ¿Sí? Alguien tiene que poner los límites. Y eso genera dentro de las organizaciones una tensión a nivel de toma de decisiones, ¿no? Entre si le presto más atención a quienes vienen de las áreas de negocio y le presto atención a la gente de riesgos. Hoy por hoy, dentro de lo que sería el juego en la corporación, se le presta atención al área de negocios y el área de riesgos es siempre visto como la medicina que tengo que tomar para evitar enfermarme, aunque no me guste. ¿Sí? Hay que empezar a cambiar esa cultura y empezar a pensar que riesgos y negocios son dos partes de lo mismo, ¿sí? Y que en un negocio las dos cosas vienen juntas y hay que saber contrabalancearlas. Uno en la vida no toma excesivos riesgos, uno se autogestiona en los riesgos porque tiene en cuenta, porque quiere más beneficios, pero tampoco quiere que sea a costa de la vida de uno. Entonces, cuando esas dos funciones, esos dos roles, los empiezan a tomar entidades separadas, que es bueno que lo tomen entidades separadas, porque si no se empiezan a generar un montón de problemas de incentivos, de gente que prefiere tomar el excesivo riesgo a costa de ganar un beneficio mayor. Cuando se separan esas dos funciones,
empieza necesariamente a aparecer esa tensión. Se hace explícita. De lo contrario, no es explícita. Uno medio pone en alguna balanza, bueno, corro más riesgos, pero me gusta más lo que voy a hacer, entonces me tiro en paracaídas de vez en cuando para experimentar toda esa adrenalina. El día que se separan esas dos funciones, yo me quiero tirar en paracaídas para experimentar el shot de adrenalina, pero mi otro yo me va a decir, pero si el paracaídas no se abre, te morís. Entonces te prohíbo que lo hagas. Y ahí es donde empieza esa tensión manifiesta, que de lo contrario nosotros de alguna manera logramos esa negociación interna en nuestro cerebro. Bueno, cuando esas partes del cerebro se separan, la negociación se hace explícita y la tensión también. Pero las organizaciones, y para esto me refiero, por eso digo, la alta gerencia, la dirección, tienen que empezar a hacer el cambio cultural y por eso es bueno que muchos vengan a aprender de riesgo regulatorio, por ejemplo, porque sirve para que vayan generando el cambio de conciencia que hace falta en las organizaciones para mediar en esa tensión de fuerzas que aparece entre las áreas de riesgos y las áreas de negocios. Entonces son las tres cosas que van a hacer falta para adecuarse a todo este cambio que a veces es normativo, pero que también viene por otros lados. Vas a necesitar infraestructura, vas a necesitar un cambio de profesionalización, que ahí es donde nosotros aprovechamos y tratamos de hacer nuestro gran aporte, y a su vez, eventualmente en el margen, hacemos nuestro aporte a la concientización y al awareness, no solo desde el curso, capacitando alta gerencia, sino también de los seminarios que a veces hacemos en la Universidad ORT de concientización y de awareness, y que ahora también pretendemos potenciar esto de la concientización con la nueva página web que vamos a tener para publicar todas las nuevas normativas, la documentación que vaya saliendo, los nuevos papers de research que van saliendo, inclusive de la parte aplicada que van apareciendo los white papers que van saliendo de consultoras acerca de mejores prácticas para ir de alguna manera creando una concientización de la mejor práctica de riesgos. La estrategia tiene que ver con seguir la hoja de ruta de Basilea y seguir las normativas. A ver, a nivel global es eso. Basilea va marcando directrices, esas directrices son tomadas por los bancos centrales y se van poniendo en nuevas normativas de implementación que van generando una homogeneización de la información financiera de todos los bancos, una mayor transparencia en la información de todos los bancos. Originalmente se trabajó mucho en el pilar 1, que era el pilar de capitales, se buscaba garantizar la solvencia, y ahora ya se está trabajando más en los pilares 2 y 3 de supervisión y disciplina de mercado. Entonces ahora se pone más el énfasis en el rol de los supervisores, en la transparencia de la información, en la posibilidad de que haya modelos internos. Todo eso, ese plan maestro que se va dirigiendo en Suiza, de alguna manera baja a los bancos centrales lo van adaptando al sistema financiero, a la plaza financiera de cada uno de los países, y los bancos, por carácter transitivo, por adecuarse a la norma, van de alguna manera migrando hacia esos mejores estándares de gestión de riesgos. En el ámbito no corporativo es más, yo diría, vegetativo el crecimiento. Van apareciendo empresas que van implementando procesos que en general aparecen desde las áreas menos cuantitativas. Hay algo mucho de riesgo financiero que está controlado naturalmente en las empresas porque hace a la supervivencia del negocio, pero no está formalizada la figura del Chief Risk Officer todavía. Y de a poco van apareciendo, sobre todo en la parte no corporativa, en la parte no financiera, pero en la parte corporativa, este aspecto de la gestión estratégica de los riesgos, el riesgo estratégico, el riesgo de negocio, el riesgo más blando, si se quiere hablar un poco, el riesgo inclusive de talento, de recursos humanos. Van apareciendo dimensiones del riesgo que en el sector financiero son menos relevantes, no mucho menos, pero son menos relevantes que respecto de los riesgos propiamente financieros y que, por ejemplo, están fuera de la órbita de lo que sería el Comité de Basilea y toda la regulación internacional de los bancos. Pero en el sector corporativo esa línea de riesgos se está aprendiendo mucho, conjuntamente con los riesgos financieros en menor escala, pero que ellos ya estaban gestionando. Entonces eso está marcando una tendencia, pero vegetativa, de vuelta. Hay algunas empresas que actúan medio como leading case y empiezan a implementar políticas de gestión de riesgo
integrales dentro de la corporación, sobre todo aquellas que tienen un alcance más global, son más grandes. Acá podríamos pensar, no sé, en una ANCAP que pueda tener ese tipo de cosas, o empresas lácteas grandes. Y después eso va permeando hacia compañías más chiquitas, que eventualmente van tomando como ejemplo las acciones que toman las empresas más grandes y van implementando algunas cosas más chicas que tienen que ver con estrategia, alguna gestión de riesgos financieros más básicos y van evolucionando. Pero ahí no hay detrás del mundo corporativo en general una entidad como tienen las entidades financieras que esté empujando hacia arriba toda la regulación y que permita de alguna manera a los bancos tener la necesidad compulsiva, si se quiere, de ir evolucionando, de ir actualizándose, porque requieren estar en compliance con una norma cada vez más exigente. ¿Sí? Pero de alguna manera eso es como es visto desde un punto de vista más macro, la evolución de la normativa y de la profesión de gestión de riesgos en el ámbito financiero y no financiero. En el no financiero va creciendo porque la gente lo va adoptando voluntariamente. En el lado financiero está atrás sí los entes reguladores que tienen una misión de rol fiduciario para con la sociedad.